Estimada y oscura familia, bienvenidos. Se dice que las historias de Semana Santa son las más espeluznantes, no solo por involucrar fenómenos paranormales o eventos que francamente no podemos explicar, sino porque tienen que ver con nuestra fe, con imágenes religiosas o con los lugares donde se supone habita la luz, como en las iglesias. Sé que suena muy perturbador, pero también sé que te encantan las emociones fuertes. Así que déjenme contarles las 5 historias que traigo para todos ustedes. Y si es que puedes, acompáñame hasta el final. ¿Están listos para esto? Me llamo Stephanie y en esta Semana Santa quiero contarles algo que vi yo misma y que llenó de horror a todo mi pueblo. Vivo en un lugar llamado La Trinidad, en el Estado de México, y como en casi todo el país, también por acá celebramos la Semana Santa por lo alto. Cuando esto sucedió, teníamos un sacerdote lleno de ánimo y amor a Dios que organizaba la representación de la Pasión de Cristo y se esforzaba por llenar nuestro corazón de bondad para convertirnos en buenos feligreses ante los ojos de nuestro Señor. Pasó entonces que se acercaron las fechas grandes. Los chamacos andaban muy emocionadas con las prácticas y las 2 costureras que teníamos en la zona no se daban abasto con los pedidos. Pues además de trajes para los actores, la gente también le pedía ropa específica para esa época. Total, todos andaban de allá para acá con lo de la celebración. Yo tenía por ese entonces 19 años. No era suficientemente joven para continuar practicando en la representación, aunque tampoco era tan mayor como para no poder ir a ver cómo iban las cosas. Así que de rato en rato me iba a andar por ahí como mosca sobre el pastel. De repente, me fijé que otro vecino llamado Alfonso también iba a ver. No le hablé ni me le acerqué, pero lo observé muchas veces sentado en la última fila de la capilla, mirando a los chicos que participaban sus diálogos con el padre. De pronto suspiraba como si percibiera la cercanía del Espíritu Santo o algo así. Luego juntaba las manos y se ponía a rezar en silencio. Me parecía que era de esas personas apasionadas por la religión, pero no le hacía daño a nadie. Aparte, trabajaba en el mercado, así que era una persona honrada y respetable. Por lo tanto, más allá de verlo de reojo, no le hacía mayor caso. Una tarde, mientras los actores practicaban la escena más fuerte de la representación, Alfonso, mi vecino, empezó a gritar. Sus alaridos fueron tan estridentes que retumbaron por toda la iglesia y llamaron la atención de la gente que andaba afuera. El hombre, al tiempo que chillaba de un modo escalofriante, señalaba al Cristo del altar. Apartando a la gente, el sacerdote se acercó a él y le pidió con una voz misericordiosa que le explicara qué le pasaba. Alfonso, con la cara bañada en lágrimas, temblando y balbuceando cosas que no se le entendían, lo miró como si ante él tuviera el mismísimo Jesús. El tipo tardó como 20 o 25 minutos en salir del shock en el que se encontraba, y entonces se aferró a los brazos del padre mientras decía: Vi que el Cristo del altar abrió los ojos, se me quedó mirando por unos instantes y luego lo cerró otra vez. Quienes todavía estábamos cerca, a la espera de una explicación, volteamos a ver al Cristo. Era una figura de 1,5 metros con los brazos extendidos clavados a unos maderos ennegrecidos por el tiempo. Sus pies reposaban en un fragmento del tronco y sobre su pecho caía con ligereza su cabeza. La corona de espinas enmarcaba un rostro ceniciento, plácido en tranquilidad de la muerte, así que tenía los ojos cerrados e inmóviles, ya que toda la pieza era de cerámica y de ningún modo podía abrir los párpados, pues estaban esculpidos por entero, sin que debajo hubiera un globo ocular para descubrir. Aún así, el hombre no dejaba de gritar, llorar y rezar. De hecho, continuó hasta que sus nervios no pudieron más y se desmayó. Solo entonces la capilla quedó en silencio y el cura le pidió a otros feligreses que le ayudaran a llevarlo a su casa. A Alfonso lo recibió su mamá, una señora ya mayor. Sin embargo, en cuanto despertó, el pobre feligrés reanudó los gritos y asumió que había visto una señal del Señor, una declaración que lo obligaba a difundir la palabra, porque el regreso de nuestro Creador estaba cerca.
Desde ahí, durante más de una semana, Alfonso anduvo por las calles pregonando y hasta ganándose el repudio de la gente, porque se volvió muy encimoso. Decía: tienen que creerme, tienen que creerme. Yo vi con mis propios ojos la manera en la que aquel Cristo de la iglesia abrió los ojos. Fue un milagro de Dios que me permitió ver para contarles a ustedes y darles la oportunidad de arrepentirse de sus pecados antes de que vuelva. No sé si alguien se llegó a percatar, pero de mañana y de noche el tipo anduvo con eso. Faltaban como 2 semanas para los días grandes, y en ese tiempo no hubo día en el que el hombre no se la pasara dando lata en la plaza o en el patio de la iglesia. Poco a poco lo empezamos a ver más delgado, demacrado y ojeroso, pero por más que lo intentamos, él no nos recibía ni un taco. Lo único que pasaba era que nos empezaba a dar sermones y seguía dale y dale con que vio al Cristo de la capilla abrir los ojos. El domingo previo a Semana Santa, mientras Alfonso andaba cerca del mercado, de repente se desplomó. La gente más cercana intentó auxiliarlo, pero comenzó a convulsionar y al poco tiempo se quedó tendido, con el pecho inmóvil. La ambulancia solo llegó para confirmar su deceso y para llevárselo al forense. Allá resultó que el infortunado predicador se hallaba bajo un estrés incalculable. Además, en el estómago no tenía nada, así que su enajenamiento religioso lo llevó hasta dejar de comer. Nadie supo si en verdad llegó a ver lo que decía, pero de una cosa el pueblo sí estuvo seguro: jamás se olvidaría de Alfonso, un buen hombre que perdió la cabeza de la noche a la mañana, y su locura, aunque estuviera dirigida hacia Dios, terminó quitándole la vida. Muchas gracias por darme la oportunidad de contar este relato. Mi nombre es Dionisio y vivo en Tlaxcala, pero esto me pasó en Chiapas. Fui allá durante unas vacaciones. La idea central fue desplazarme a San Cristóbal de las Casas y turistear por toda la área. Sin embargo, a los 3 días ya había ido a casi todos los lugares de interés, así que empecé a pasearme por los pueblos aledaños. Era una temporada de Semana Santa, y ya se imaginarán que había ciertos eventos dedicados a las fechas. También fui a varias iglesias, participé en 2 o 3 misas y acompañé en un par de paseos para llevar alguna imagen religiosa de una colonia a otra. En dichas actividades me dieron un montón de comida: tamales, pan, café, atole y bocadillos originarios de la región. Aunque lo más sorprendente fue que me recibieron sin importar que no me conocieran. En cierto momento le comenté a una señora: ¿siempre tratan así a los visitantes? Ella respondió con una sonrisa: visitante o residente de acá, eres humano y todos somos hermanos. No saben lo mágico que es convivir con personas así. A veces ni la propia familia es tan cálida como esas maravillosas personas. En fin, los días fueron pasando. Disfruté mucho del llamado Domingo de Ramos y hasta bendije unas palmas para llevárselas de recuerdos a mis papás cuando regresara a Tlaxcala. No quiero que piensen que soy un hereje o que solo me andaba divirtiendo con las festividades. Mis padres son creyentes de la religión católica. Me bautizaron, confirmaron e hice mi primera comunión. Pero no solían ir a misa cada domingo ni participar en cada ceremonia que existe a lo largo del calendario. Básicamente lo único que buscaban era tener un apoyo superior y se esforzaban por ser buenas personas para que sus hijos lo replicáramos. Hasta ahí la cosa. Fui al catecismo, pero no participé en pastorelas, representaciones ni nada de eso. En la Semana Santa solo íbamos a una misa general y nos quedábamos en casa para ver películas que pasaban en la televisión o la transmisión de la Pasión de Cristo que hacen en la Ciudad de México. Por eso estaba disfrutando muchísimo la experiencia. Así pues, poco antes de los días más importantes, por la tarde, escuché que se llevaría a cabo un momento en el que Jesús le lava los pies a unos prisioneros y me preparé para ir a ver la representación. Se llevó a cabo frente a una iglesia pequeña dedicada a San José. El evento inició en punto. Los actores desarrollaron la escena con inmenso respeto y llenaron el área con un ambiente espiritual que reconfortó a la concurrencia. Al finalizar, unas mujeres con faldas coloridas y velos blancos que les cubrían el cabello se acercaron con varias canastas y le entregaron a la gente una pieza de pan casero. A mí me tocó una hojaldra que en verdad estaba deliciosa. Me encontraba degustando el alimento cuando de repente un joven empezó a lanzar intensos alaridos cerca de la torre del campanario.
Sus gritos eran tan estridentes que los congregados nos quedamos paralizados. Antes de que el actor que hizo de Jesucristo se acercara a él para ayudarlo, mostrando la misma compasión del personaje al que representaba, abrazó al muchacho y le pidió que le explicara qué le pasaba. Entonces, él señaló un madero que unía la iglesia con el campanario, ya que no eran unas estructuras pegadas. En ese punto, entre balbuceos e hipos causados por el miedo y el llanto, el chico indicó que vio un hombre colgado, balanceándose en la penumbra del anochecer y que cuando pasó una ligera brisa, se le cayeron varias monedas. De entre la muchedumbre se escuchó una frase: «Vio al Judas colgado, vio al Judas colgado». Ese era el Judas colgado. Ciertamente, la descripción del sujeto coincidía a la perfección con la imagen que todos conocemos de Judas, aquel falso apóstol que vendió a Jesús por unas monedas de plata y lo entregó dándole un beso en la mejilla. La cosa era que si acaso ese traidor existió, hacía siglos que dejó este mundo y no había modo de que hubiera estado donde el joven lo indicó. Aún así, el chico estaba invadido por un miedo genuino. El incidente se extendió por casi media hora, hasta que llegó la familia del chaval y se lo llevaron. Una vez que los parientes se encargaron del muchacho, la reunión se reanudó y el episodio empezó a quedar en el olvido. No obstante, logré escuchar una plática entre dos señoras. Una le estaba diciendo a la otra: «Pobre muchacho, tan jovencito, qué destino más oscuro le tocó. Dios lo reciba en su santa gloria». La otra mujer al parecer tenía un conocimiento que yo no, pues también pidió por el alma del chico. Entonces, impulsado por la curiosidad, les pregunté qué pasaba, ya que el joven no estaba muerto. La primera señora, viéndome con tristeza, respondió: «Es como si ya lo estuviera». Y me reveló el misterio. Sucede que hay una leyenda en la que el alma de Judas se quedó vagando porque su pecado es el más grande de todos. Y aunque podría estar al lado del mismísimo Satanás, el infierno no fue lo suficiente para pagar por su error. Así que se quedó penando por el resto de la eternidad. Y para colmo, a veces su espíritu es visto por otras personas, siempre jóvenes inocentes que le añaden mayor suplicio, ya que quien lo ve fallece antes de la Pascua. De esa manera, aunque pasa un tiempo en el que salda un tanto de su castigo, la muerte de otro muchacho lo anula y aumenta su pena. La historia me pareció fascinante y oscura. Sin embargo, con la llegada de los días santos se me olvidó. Acudí a la representación de la crucifixión con alegría. Sin embargo, de vuelta al hostal donde me hospedaba, vi que iba una muchedumbre vestida de negro. A lo lejos noté a la familia del joven que gritó en la iglesia, y un escalofrío me recorrió al observar que lo que me dijo la señora se había cumplido. Aquel chico inocente no pudo ni siquiera ver la llegada de la Pascua. Esto me ocurrió junto con mis primos Lucas y Aldair. Yo me llamo José. Era Semana Santa y siempre habíamos oído que el Viernes Santo era, además de santo, un día especial, una fecha en la que debíamos guardar respeto absoluto, evitar cualquier acción perversa e incluso no salir a buscar problemas, ya que ese viernes ocurre algo místico e indescriptible. Como si estuviera ocurriendo otra vez, el mundo queda desprovisto de protección y el Hijo de Dios parece volver por 3 días a la cueva donde lo sepultaron, de modo que deja desamparados a todos los feligreses. En resumen, del viernes al domingo, nada cuida de nosotros. Por si fuera poco, cuando el mundo queda expuesto a la maldad, el diablo y todo tipo de entes malignos salen del infierno para hacer de las suyas. Mi mamá siempre decía: ¿no se han dado cuenta de que en Semana Santa aumentan los accidentes? La gente fallece en circunstancias muy feas, como si en verdad el diablo hubiera metido la cola para que sufrieran del peor modo. Y sí, de pronto en esa época ocurren situaciones muy lamentables, pero también resulta que son vacaciones, así que hay mucha más gente en las calles, manejando o moviéndose de aquí para allá, exponiéndose a diversos peligros. En fin, como podrán notar,
Yo no le creía mucho que digamos a esos cuentos, pero había 2 o 3 leyendas que me parecían interesantes, sobre todo una que en mi pueblo prohibía meterse a la iglesia el Viernes Santo durante la noche, a menos que alguien quisiera echar con sus propios ojos un vistazo al infierno y conocer la verdadera fuerza que tienen los demonios. Al principio mis primos y yo pensábamos que era una tontería. Sin embargo, a los 17 años decidimos colarnos a la iglesia el Viernes Santo para ver si de verdad ocurría algo raro o se trataban de meros inventos. Bueno, pues cuando llegó el día, mis primos y yo nos la pasamos juntos. Estuvimos viendo la televisión, comimos camarones y echamos refresco al puro estilo de los niños bien portados. Al mediodía, nos asomamos a la calle para ver el paseo de la representación. Y por la tarde Aldair le dijo a mi mamá que iríamos a su casa a jugar videojuegos. Los padres de mi primo creían que estaríamos en el domicilio de Lucas y los de Lucas pensaban que estaría en mi casa. Claro que en lugar de eso, nos fuimos a la plaza, ubicada a unos metros de la iglesia del pueblo. Ahí andaban todavía muchas personas, en especial los actores que participaron en el evento del día. Al parecer realizaron un convivio y después se empezaron a ir. Poco a poco, el patio de la iglesia fue quedando vacío y al final el sacerdote se marchó hacia la parte de atrás. Dado que algunas personas todavía pasaban a rezar, dejaron la puerta pequeña de la iglesia abierta y por ahí nos metimos Lucas, Aldair y yo. En el interior del recinto reinaba la calma, olía a cera y las sombras creaban escenas misteriosas, las cuales fueron tomando fuerza conforme cayó la noche. A eso de las 8, el sacristán cerró la puerta pero no revisó el interior, solo se asomó un instante y se marchó. Nosotros estábamos ocultos detrás de una banca y cuando se fue lo celebramos. Debo comentar que no fuimos tan tontos, pues nos aseguramos de dejar una ventana abierta para poder salir. Entonces, lo que hicimos fue esperar. Hablamos en voz baja, contamos relatos de terror que hicieron eco en la cúpula principal y Aldair se quedó dormido un rato. A las 11:30 nos sentamos en la primera banda, justo frente al altar y esperamos. Minuto a minuto la inquietud nos consumió. Sin embargo, no pasó nada. Llegó la medianoche y una gran decepción nos invadió. Así que nos dirigimos a la ventana para abandonar el lugar. Estábamos a punto de salir cuando el sonido de unos pasos nos detuvo. De inmediato, toda la construcción comenzó a vibrar y se escucharon numerosos alaridos. En el centro de la capilla, a mitad del pasillo entre las bancas, detectamos un intenso fulgor de color rojo y de repente comenzó a emanar un líquido rojizo, espeso y oscuro. Aquella sustancia agudizó el ruido de las pisadas y la intensidad de los lamentos, que eran tanto de hombres como de mujeres. Las velas se apagaron de golpe. Ese escándalo inexplicable nos taladró los oídos y nos obligó a cubrirnos las orejas. Luego, ante nuestras pupilas horrorizadas, las pesadas bancas de madera comenzaron a moverse. Por extraño que parezca, lo que al final nos obligó a huir y a salir de la iglesia fue un intenso aroma a azufre, el cual es por todos sabidos que acompaña la presencia del demonio. Nos aventamos por la ventana uno tras otro y nos alejamos del edificio casi 5 metros. No obstante, afuera las cosas estaban bien. La noche permanecía tranquila. Volteamos a ver la iglesia y observamos que se hallaba en calma y que los pasos, los gritos, el brillo carmesí y el aroma se detuvieron por completo. Nos acercamos con cautela a la ventana y echamos un vistazo. Lo único que nos confirmó que el fenómeno ocurrió de verdad fue que las bancas estaban desacomodadas y en el piso había unas huellas oscuras. Todos volvimos a nuestras casas, pero jamás olvidamos lo que ocurrió. Tampoco que nuestra curiosidad pudo salir demasiado cara.
Sin duda los relatos de esta noche son más oscuros que los que contamos habitualmente. Aún no comprendo por qué lo paranormal involucra también a la religión. Si en estos lugares santos pasan cosas tan aterradoras, imagínate donde no hay nada. Donde no hay fe, donde no hay imágenes o algo que motive al ser humano a vibrar alto o llenarse de luz. Pero aún faltan 2 relatos de horror, 2 historias que podrían quitarte el sueño esta noche. Así que continuemos, pero antes, no olvides regalarme tu pulgar arriba y compartirme con todos tus amigos. Y si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte. Es completamente gratis. Solo tienes que picarle al botón que dice suscribirte y activar la campanita en todas las notificaciones para no perderte ninguna de las historias que subimos cada semana. Deseo que pasen una excelente Semana Santa y que muchas cosas lleguen a su vida, así como innumerables bendiciones. El día de hoy quiero contarles la historia de un vecino al que le pasó algo espantoso, y todos creemos que se debe a las cosas malas que hizo por estas fechas. El señor se llamaba Paulino y era un vecino de esos a los que nadie quiere. En el pueblo era conocido como un hombre ambicioso, grosero y cruel. Jamás se ponía la mano en el corazón para evitar hacer algo que le proveyera de 1 o 2 monedas, incluso si era malo. Mucho tiempo atrás, se separó de su esposa y la dejó a la vera de Dios con sus 4 hijos, los cuales salieron adelante con creces, y cuando encontraron cierta estabilidad económica gracias a su esfuerzo, el hombre acudió a sus puertas arrastrándose, llorando y causando pena para que lo perdonaran, pues según sus propias palabras, se había sentido muy enfermo y pronto se iría al otro mundo. La esposa y los hijos le mostraron una inmensa piedad, pero no dejaron que se quedara con ellos. Así que don Paulino continuó viviendo en la casucha que le prestaron algún tiempo atrás. Desde ahí vio en su familia una mina de oro a la cual sacarle provecho cada que lo necesitara. No le daba vergüenza rasguñarles a sus hijos cualquier cantidad de dinero siempre que podía. De ningún modo le molestaba fingir que estaba enfermo o sentarse a un lado del camino con las mejillas húmedas, hasta que alguien se conmovía con su raquítica actuación y lo llevaba a la casa de su hijo mayor, el cual, a fin de no quedar mal, lo atendía y veía cómo su padre se reponía después de echarse una generosa comida gratis. A menudo, después de quedar con la barriga llena, se levantaba sin importar que hubiera llegado con un supuesto esguince en la pierna o con un mareo que no lo dejaba ni caminar. Al señor, que por cierto tenía como 75 años, la gente lo repudiaba por su terrible forma de ser. Si lo encontraban por el camino, preferían cambiarse de banqueta, y si acaso lo saludaba, le respondían a regañadientes, ya que, igual que les decía buenos días, les levantaba un falso asegurando que lo empujaron y que los iba a demandar, a menos que le dieran X cantidad de dinero. Aún así, las personas suelen ser buenas, y el anciano engatusaba al que se le atravesaba, cosa que llevó a lo más alto una Semana Santa. Todo comenzó cuando la iglesia del pueblo decidió organizar una colecta general para reunir un poco de dinero extra y conseguir que los actores que participaban en la crucifixión del Viernes Santo se vieran un poco más profesionales. La idea central era que se trataba de nuestros vecinos, así que la ayuda se quedaría dentro de la zona. Si mejoraba la representación, poco a poco llamaría la atención. A lo mejor acudirían más personas a verla, y los residentes podrían venderles alimentos o bebidas, cosa que aportaría un poco a su economía. Además, si salía bien, el ayuntamiento podría dar uno que otro apoyo público. Cada sábado, desde un mes antes de la Semana Santa, el sacerdote y los chicos de la iglesia pasaban a recolectar ayuda para la representación. Sin embargo, un sábado, quien pasó tocando la puerta fue don Paulino. Ese desgraciado ya tenía preparado un discurso sobre colaborar para ser agradable a los ojos de Dios y no sé qué más. Cuando le preguntaron si lo enviaba el sacerdote local, él respondió que sí, y con esa afirmación consiguió un buen número de donaciones. El domingo también pasó el cura, y no faltó quien le preguntó si había mandado a don Paulino. Como no lo hizo, le informó a los ciudadanos que no, pero también le solicitó a los feligreses que fueran misericordiosos con el anciano. Por ese motivo, el señor pasó 3 semanas más a pedir dinero en nombre de la iglesia. Los que no sabían que en realidad no tenía nada que ver, le dieron un par de billetes y lo observaron irse lleno de alegría. El domingo de Ramos,
Después de hacer las misas correspondientes, se vio salir al padre de la capilla y caminar con rumbo al domicilio del hombre. Cuando llegó y tocó, don Paulino no lo dejó pasar, lo mantuvo en la puerta, y en cuanto el religioso le informó que estaba enterado de sus acciones, el señor se indignó, fingió sentirse mal, y lo despachó como si con aquello quedara olvidada su pecaminosa falta. El padre, guardando la compostura como manda su formación, desde afuera le indicó que podía quedarse con el dinero, pero que dejara de burlarse de la gente que al final eran sus vecinos y quienes lo ayudaban cuando lo necesitaba. Don Paulino no contestó, y yo creo que ahí fue donde su mente terminó de podrirse, porque no salió ni una sola vez en los siguientes días. Al llegar el Jueves Santo, todos nos concentramos en la celebración, disfrutamos de la representación, reflexionamos durante el Sábado Santo y nos alegramos el Domingo de Resurrección. Si acaso hasta el miércoles siguiente nos acordamos del anciano, pero no lo volvimos a ver por ningún lado. A los días, una vecina denunció un aroma repugnante saliendo de la casa del hombre y llamaron a emergencias. Los servicios de atención rompieron su puerta y descubrieron la escena más turbia que jamás he visto. Don Paulino se encontraba sentado ante una mesa de madera, con mucho dinero desparramado encima de ella, pero él se hallaba reclinado, con la boca llena de monedas y muchísimas moscas volando a su alrededor. En realidad no supimos qué le pasó. Dicen que fue un infarto, pero ¿cómo terminó con la boca llena de dinero? Al día de hoy nos parece que falleció como un Judas, alguien a quien el dinero cegó y convirtió en un ser al que nadie extrañó. Eso le pasó a don Paulino. Hola amigos de Oscuro Secreto, me llamo Tania Grijalvo y vivo nada más y nada menos que en la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México. Sé que te escuchan en todas partes del mundo, así que si por si alguien no ubica el sitio, se trata del lugar en el que se realiza una de las más grandes representaciones de la Pasión de Cristo en el mundo. El evento está reconocido como Patrimonio Intangible de la Humanidad y convoca cada año a más de 1 millón de personas de todos lados, lo cual implica muchísimas cosas. Para empezar, una afluencia generalizada en el sector, un aumento en las ventas y una derrama económica de muchos millones de pesos. La cosa aquí, sin embargo, es que a pesar de que durante marzo y abril la población de Iztapalapa anda con el furor de la crucifixión, hay gente que profesa otra religión o que expresa su espiritualidad de diferente forma. No obstante, quién sabe si es por la energía del lugar, por la vibración que el evento genera o porque de verdad ocurre algo místico y maravilloso en esos días. Los más cercanos a la representación difunden un mensaje de que participen, no participen, crean o no estén de acuerdo. Las personas deben de respetar los días santos, o por lo menos el viernes, ya que de no hacerlo, cosas terribles pueden pasar. Esto puede ser una creencia y no cumplirse en todos lados, pero en Iztapalapa casi es una ley. Claro que si nadie hubiera roto esta norma establecida al paso del tiempo y las generaciones, no habría relato que les pudiera contar. Pero sucedió que un chavo llamado Edgar, un vecino que vivía bastante cerca de mi casa, cuando llegó a los 16 años se empezó a poner muy rebelde y poco a poco su actitud torcida comenzó a darles problemas a sus padres. Adicionalmente a sus comportamientos detestables, el muchacho evidenció un curioso repudio por la Semana Santa. 1 o 2 años lo vi parado en su ventana, viendo con una mueca de asco a los que marchaban junto a los actores del Vía Crucis. Ya cumpliendo los 18 y sintiendo que era libre de cualquier atadura paterna o materna, empezó a hacer y deshacer. Se cubrió de tatuajes, se puso un montón de perforaciones y adoptó un estilo como de rockero grosero. No estoy diciendo que alguna de esas cosas estén mal. Estoy plenamente consciente de que los chicos tienen el derecho de descubrir su identidad, pero deberían de hacerlo con responsabilidad y respeto hacia la gente que los rodea y hacia su cuerpo mismo, pues ese es el templo bendito que Dios nos regaló y no está bien dañarlo solo porque detestan a la sociedad. Como sea, Edgar era grosero, empujaba a la gente en la calle y lanzaba todo tipo de groserías. A veces ponía su música a todo volumen a las 2 de la mañana. A sus padres no les dejaban de llover las quejas, y cuando llegó la Semana Santa de ese que fue su peor año, entonces se la agarró en contra de la representación religiosa. Siempre que veía algo relacionado, soltaba la lengua para blasfemar, burlarse o vociferar una y otra vez que Dios no existía.
Por desgracia, la vida tiene oídos y tarde o temprano nos pasa factura por todas las acciones que hemos hecho, así sean buenas o malas. Y hace 6 años, Edgar se portó especialmente grosero durante la Semana Santa. Anduvo fastidiando a la gente, espantando a los niños, mentándole la madre a quien menos lo esperaba, animado por un rencor y un repudio inexplicable. La verdad es que era entendible solo para él, pero tan irracional como quien se enoja porque sale el sol. El Viernes Santo se puso a lanzar agravios justo cuando iba pasando por la avenida el actor que hacía de Jesús y la joven que encarnaba a la Virgen María. Sus gritos obscenos fueron tan intensos que incluso logró desconcentrarlos y sacarlos por un instante de su papel. Yo creo que por eso la vida dejó de ser tan amable con él y cayeron sobre sus hombros los pecados cometidos contra sus padres, contra la gente que lo conocía y las personas a las que molestó. Pasada la conmemoración de la Pasión de Cristo, dejamos de ver a Edgar. Personalmente me imaginé que estaría refundido en su casa, amargándose más de lo que ya estaba. Sin embargo, un día me encontré a su mamá y la vi con los ojos rojos, recurriendo al dicho que dice crea fama y échate a dormir. Le pregunté qué le había hecho su hijo en esa ocasión y ella, mirándome con pena, me dijo que nada y me confesó que Edgar estaba muy enfermo. Incluso con sus malas conductas, algunos lo fuimos a visitar y sí, el chico estaba afectado por unas fiebres intensas, las cuales deterioraron su cuerpo poco a poco. Un mes después, los médicos seguían sin saber qué tenía y como continuaba en cama, se le llenaron las piernas de unas llagas asquerosas, mismas que terminaron por infectársele. Se le generó una gangrena en la pierna derecha y tuvieron que amputársela hasta el muslo. Después de la intervención, yo misma fui a ver al chico llorar y murmurar plegarias a Dios para que lo perdonara y lo dejara recuperarse. El muchacho aprendió a la mala que si algo no nos gusta, debemos dedicarnos a hacer lo que sí nos agrada y no importunar a los que disfrutan de lo que nosotros no. Sus disculpas tardías no sirvieron de nada. Al final su cuerpo colapsó. Experimentó un fallo generalizado y una infección en la sangre que los doctores ya no pudieron controlar por más medicamentos que le inyectaron o que le conectaban al suero. Edgar falleció en los primeros días de mayo y quedó con un aspecto terrible. Se veía como un ser a quien incluso Dios ha abandonado.